Hola señores, la idea es hacer un conjunto de vídeos que tiene como objeto explicar la historia de Roma antigua, aunque según el éxito del primero me plantearé si continúo. Estos vídeos están basados en el libro de Gonzalo Bravo. Haré un resumen del mismo. Para más información recomiendo leer el libro del autor. La historia se constituye a partir de conocimientos históricos, que en ocasiones es el trabajo de varios historiadores durante varias décadas. Se dan situaciones donde los conocimientos interpretados de fuentes o hechos acaben siendo tópicos históricos que, haciendo una nueva revisión con nuevos materiales o con una visión más amplia, se presente una alternativa más razonable, actualizada y satisfactoria. Normalmente es más notorio estos mitos o tópicos en el periodo más temprano, que están menos documentados, o bien la estructura social es más susceptible de cambios. Sin más, comienzo con la Roma arcaica y empezaré con el mito en el cual Rómulo fue el presunto fundador de Roma. No existió, no fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. El verdadero fundador fue Tarquinio Prisco a comienzos del siglo VI a.C. Los datos arqueológicos no permiten hablar de un nacimiento urbano antes del 625 e incluso 575 a.C. Los reyes legendarios como Rómulo, Numa, Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Magcio y su reinado son producto de invenciones, en gran parte influenciados por la cultura helénica. El periodo prerromano estaría integrado por comunidades que vivían en las colinas, que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Se puede hallar dos fuentes de datos: la hipocrítica, que acepta básicamente el valor histórico por la tradición, y la hipercrítica, que rechaza el valor histórico de estos datos. Y en estos últimos años ha surgido una tercera vía que aceptaría los datos literarios siempre que no estén en clara contradicción con los datos aportados por la arqueología. La ubicación de la ciudad. El asentamiento no fue antes del siglo IX a.C. Su ubicación fue en el margen izquierdo del Tíber, en principal río de Italia central, a la altura del vado denominado Isla Tiberina y a unos 20 kilómetros de la costa tirrenica. En principio, para la creación de una ciudad requiere de un espacio de habitación acondicionado, unas condiciones de habitabilidad. La zona elegida fue el Palatino, para lo cual se requería que fuera desecada y pavimentada, dado que presentaba un espacio lustre de origen. Según los arqueólogos, esto no fue posible antes del siglo 600 a.C. La área romana no solo constaba de los centros habitados como aldeas en torno al Palatino, sino también el territorio a otros cercanos que son absorbidos como el Pagi o territorios de estos, como Aventino, Janiculo, etc. Pero la delimitación del área urbana exigía también una diferenciación de espacios: habitación, funerarios, religiosos, públicos. La habitación del foro hizo que poco a poco la necrópolis se desplazara a las colinas circundantes y que el valle fuera reservado para viviendas y edificios de carácter público y religioso. Y poco a poco los habitantes de las colinas engrosaron la población de la llanura. Ya desde el principio, el área urbana de Roma creció con gran rapidez, de las 50 hectáreas originarias a las 285 en la época serviana, y su posterior amurallamiento llegó a proteger una superficie de 426 hectáreas, muy superior al resto de ciudades latinas, solo comparable a algunas ciudades griegas de Italia como Tarento, con 510 hectáreas. Los reyes de Roma. Fin de un tópico historiográfico. Tarquinio Prisco no solo es el primer rey histórico de Roma, sino también el verdadero fundador.
De oscuros orígenes, pero parece ser originario de la ciudad etrusca de Tarquinia y descendiente de una familia griega establecida en Italia. Puesto que todos ellos habitarían en la nueva ubicación al lado del río en etrusco Ruma, que llamarían Roma, más tarde se crearían las instituciones básicas de la sociedad romana, senado y ejército. Para el senado seleccionó a las familias más importantes y en el ejército a todos los ciudadanos útiles para la defensa de los intereses de la ciudad que rivalizaba con otras ciudades del Lacio. Pero no es posible sin que los nuevos ciudadanos pudieran disfrutar de sus tierras, dándoles el derecho de ciudadanía. Bajo el mandato de Tarquino hubo dos reformas del Senado, la primera con un incremento de nuevos senadores y la segunda para modificar su composición. En cuanto al ejército, el desdoblamiento de la caballería en dos, así como la duplicación de las centurias de caballeros que pasó de 3 a 6, o sea a 600 jinetes, que se sumarían a los 6.000 infantes originarios. El sucesor de Tarquino fue Servilio Tulio. Su origen es enigmático, sin saber si es etrusco o latino. Tampoco se conoce su condición social, que oscila entre esclavo y noble según la versión. Según la tradición, tomó el poder a la muerte de Tarquino gracias al apoyo del ejército del primer rey etrusco y de su madre Ocrisia, una esclava que nació en el palacio real. Una vez llegaría al trono, latinizaría su nombre, creando la confusión. Entre los cambios que hizo fue la relación de una muralla defensiva en torno a la ciudad, que pasó de 3 a 4 tribus territoriales y, debido al incremento de la población, creó 16 tribus rústicas. Potenció el prestigio político y religioso, y las reformas más representativas fueron dividir a la población en clases. Es muy posible que se debiera solo a razones militares y las clases dependieran de la implicación en la defensa de la ciudad, y que las decisiones políticas en las votaciones en las asambleas fuera a posteriori. Y la otra reforma es la organización del ejército centuriano. Las 3 primeras clases sumaban 120 centurias de infantería, estas divididas a su vez en mayores e juniores en igual número. Por ejemplo, la movilización de las centurias de juniores de las clases aportaría 600 centurias, esto a 6.000 combatientes del régimen de la legión romana. Y ahora paso al último rey romano, que fue Tarquinio el Soberbio. Este ha estado lleno de polémica por las diferentes interpretaciones históricas. Parece ser que son dos personas diferentes. Con respecto al primer Tarquinio y su política también fueron diferentes. El primer apoyó a la aristocracia y el segundo fue más populista. Nada se sabe de cómo llegó al poder, aunque hay 3 datos claros que propició: la dedicación de un templo a Júpiter en el Capitolio, la reforma del calendario y la caída de la monarquía y el inicio de la república. Los 3 hechos se desarrollaron en el mismo año, 509 a.C., lo que hace pensar que tienen una relación entre sí. A posteriori de la creación del templo se creó la costumbre de clavar con clavos de forma periódica, tal vez como ritual o simbólico, y más tarde como cómputo de años y también para saber el número de magistrados cónsules. Ese mismo año el Soberbio fue derrotado y expulsado de Roma, y lo más probable es que el nuevo orden se estableciera varios años después. Según la tradición romana, su caída fue debido por la revuelta de la nobleza al sentirse ultrajada por el rapto de Lucrecia por Sexto, el hijo del rey, aunque versiones más modernas sostienen que Porsenna, rey Belle, ciudad que mantenía una relación estrecha con Roma, vino a Roma en apoyo de la aristocracia en revuelta y después se dirigiría hacia el sur para reclamar la ayuda de su hijo para luchar contra los latinos y campanos, en una rivalidad abierta entre los etruscos y los romanos. Las relaciones entre el Lacio y la Toscana fueron fluidas hasta el punto de que el primer rey histórico fue etrusco, originario de Tarquinia, y a su vez descendiente de un comerciante corintio,
griegos, romanos y etruscos mantienen una estrecha relación política, comerciales, sociales e ideológicas durante varios siglos, aunque los etruscos escribían en una lengua no indoeuropea. Desde el siglo VIII el pueblo etrusco presenta avanzados estados de desarrollo. La razón básica fue el control de yacimientos metalíferos en esa región, grandes reservas de estaño, cobre y hierro. Con el tiempo se convirtieron en una potencia militar que va desde los siglos 675 al 475 a.C. Estaban organizados en ciudades-estados. Supieron adaptarse de una economía agrícola a formas propiamente urbanas. El aumento de la población favoreció el desarrollo de la artesanía, el comercio y la industria para satisfacer las necesidades de la aristocracia, así como el comercio con otros pueblos. Resulta difícil distinguir las influencias recíprocas entre romano y etrusco. Me despido. Saludos y adiós.